Maternando. Charlas para la construcción de maternidades diferentes. Hola, bienvenidos a este espacio de Maternando Radios. Gracias por acompañarnos en una emisión más y como siempre está conmigo Adriana. Hola Adriana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por este espacio y por acompañarnos. Al final de cuentas, hay que recordar que Maternando tiene la intención y fin único de poder llegar a más mamás, orientar y sobre todo compartir las experiencias sobre maternidad. También se encuentra con nosotros el día de hoy nuestra invitada, Carmen Mena. Ella es especialista en temas de recursos humanos y bueno, se especializa también en temas de trabajo y maternidad. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Carmen? Hola Adriana, hola Pablo, buen día. Pues me encuentro contenta de compartir este espacio con ustedes, agradecida por la invitación. Gracias. Bueno, el día de hoy la intención de tener a Carmen aquí y de estar en este espacio es precisamente hablar sobre los retos de la maternidad respecto al trabajo. Sabemos que en muchas ocasiones cuando eres mamá te ves obligada a enfrentar diversos retos en relación a que te conviertes en madre y a los 2-3 semanas te ves ante la disyuntiva de saber si vas a ser mamá, te dedicas a ser mamá de tiempo completo o te dedicas a desarrollarte profesionalmente. Creo que es una encrucijada que muchas mamás tienen y que, bueno, al final no deja de crear conflictos. En ese sentido, Carmen, me gustaría saber cuál es el panorama que tú ves en torno a maternidad aquí en México. Es decir, cuáles son los retos más grandes y cómo es que hemos estado enfrentándolos hasta el momento. Bien, pues mira, hablando del mercado laboral, de qué es lo que está sucediendo en las empresas. En las empresas, pues de entrada no te contratan si estás embarazada. No te contratan porque saben que va a implicar una incapacidad, que va a implicar que te vas a ir, que van a tener que contratar a alguien que va a cubrir a la persona que se va por incapacidad de maternidad y que van a tener que pagar la incapacidad y van a tener que pagarle a la persona que van a cubrir esa incapacidad. Entonces, de entrada, trabajar embarazada es muy complicado y te puedo asegurar que ninguna empresa contrata a una embarazada. Adicional a eso, cuando tienes un bebé, también es muy complicado que te contraten, porque dicen, bueno, pues va a faltar a cada rato porque el niño se le va a enfermar y no se lo van a recibir en la guardería. Va a faltar a cada rato porque va a tener festivales, porque va a tener entrega de calificaciones, porque va a tener junta en el colegio. Entonces, generalmente se piensa que una mujer que es mamá no se va a comprometer al 100% con el trabajo. Entonces, bueno, eso en cuanto a cuestión de cómo las empresas perciben a una mujer que es mamá. No piensan que un gran porcentaje de esas mujeres pues son mamás solteras y que son muy comprometidas con su trabajo porque bueno, pues son el sustento de sus hijos, en muchas ocasiones el único sustento de sus hijos. Entonces, son más comprometidas, son más responsables, se dan al 100 al trabajo. ¿Por qué? Pues porque tienen que hacerlo de esa manera, ¿no? Si pierden el trabajo, pues pierden el dinero y no tienen manera de sostener a sus hijos. Entonces, eso en muchas ocasiones no lo ven las empresas. Hay algunas que sí, no podemos generalizar, ¿no? Pero bueno, de manera general es como está el panorama en las empresas. Carmen, yo te quisiera preguntar, y porque veo que siempre para la mujer la posición es o soy madre o hago vida profesional. No puede haber una integración entre soy madre y hago vida profesional. En ese sentido, ¿qué has encontrado tú en las empresas? ¿Conoces de empresas que puedan llegar a ser ejemplo o que estén dando estos primeros pasos como para permitir maternidades más saludables y amigables con el entorno del trabajo? Pues mira, Pablo, en realidad no conozco yo alguna empresa que de manera consciente lo esté haciendo. Yo tengo en esto de los recursos humanos pues desde el año 2000 y la verdad es que nunca me he topado con una empresa que diga me voy a dedicar a contratar mujeres que son mamás. O adicional que digan mujeres que son mamás y son mamás solteras, o voy a otorgar medios tiempos, o voy a dar horarios reducidos, o voy a permitir el home office. La realidad es que yo no he conocido alguna que lo haga. Las empresas transnacionales ya se van mucho por el home office,
pero no porque esto fomente maternidades saludables, sino porque les es rentable, porque ya no tienen a alguien ocupando un teléfono, ocupando la luz, ocupando un escritorio o una oficina que finalmente les cuesta. Entonces, y ese es el motivo por el que muchas transnacionales fomentan el home office y una que otra empresa mexicana también, pero que el objetivo sea fomentar una maternidad saludable, en realidad yo no conozco alguna. Me encantaría que si hay alguna, pues se comuniquen con nosotros, ¿no? O si alguien conoce alguna empresa así, nos avisen y nos digan, sí, aquí hay una empresa que fomenta el que una mujer que es mamá pueda trabajar. Y es que sí, generalmente es la disyuntiva, pues, o me dedico a ser mamá o continúo con mi carrera profesional, algo que pues en un mundo ideal no tendría por qué suceder y tendría que poderse combinar de una manera sana en todas las áreas de una mujer, ¿no? Sí, claro, y sobre todo algo que mencionabas y que me parece importante tiene que ver con esta parte de que no existen empresas, al menos no que conozcamos como tal empresas que fomenten esto, al contrario, lo ven como un área de oportunidad para poder aprovechar que las mamás tienen una necesidad constante de obtener un ingreso y lo ven como una oportunidad adyacente a lograr de algún modo explotarlas, a lograr de algún modo que su sueldo sea muy bajo por un horario a veces bastante, un horario bastante explotador, un horario bastante pesado para las mamás. Y es en este momento cuando estas empresas, en algunas ocasiones muchas de estas son relacionadas con atención a clientes, atención de centros telefónicos, call centers, porque me he topado con ese tipo de empresas que se aprovechan precisamente de esta parte. Entonces, sí, la intención es promover y desde esta parte trabajar, ¿no? En que estas dos cosas puedan lograrse. Ahora bien, algo que a mí me parece interesante y que también hemos platicado con muchas mamás, es esta parte de que al final no deja de haber un cierto índice o sentido de culpa al momento de que una mamá se vea ante esta situación, al menos aquí en México, porque no saben si eligen a dedicarse tiempo completo a sus bebés, a sus pequeños. Entonces viene la parte del duelo, donde si era una mamá profesionista, una mamá activa, resulta que su vida cambia por completo y entonces se enfrenta a muchos retos de que en ocasiones no sabe cómo enfrentarlos. O por otro lado, si es una mamá que decide dedicarse a trabajar en una empresa 8 o 9 horas, también está la parte de la culpa de haber dejado a su bebé. ¿Cómo podemos aprender a manejar esta parte desde perspectiva, tanto desde la familia como desde mamá, desde mujer? Cierto, yo creo que esa es una de las disyuntivas importantes a las que se enfrenta una mujer cuando ha tenido una vida profesional y luego se enfrenta a la situación de ser mamá. Yo creo que cualquiera de las dos decisiones que se tomen deben ser muy conscientes y muy conscientes desde el contacto consigo misma, pues más allá de los introyectos o más allá del debiera ser. ¿Por qué? Porque nos han dicho cómo debe ser una mamá y entonces pues todavía traemos mucho el modelo de cómo debiera ser una buena madre, ¿no? Y si tratamos de apegarnos a ese modelo que cada quien tendrá de distinta manera, pues va a estar bien complicado ser ese ideal de mamá, ¿no? Entonces es importante revisar, a ver, si yo quiero irme a trabajar, ¿para qué es? ¿Qué es lo que me está motivando a irme a trabajar? Si me quiero quedar con mis hijos, igual, ¿para qué? ¿Qué es lo que me está motivando a quedarme con ellos? Y decida una o decida otra que sea muy consciente y una decisión tomada como con plena seguridad de que estamos haciendo lo correcto en ese momento y de que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo creo que una mujer que decide continuar con su vida profesional, pues es muy válido y tiene que saber que siempre que tomamos una decisión se gana y se pierde, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? ¿Y cómo voy a hacer para que mis tiempos
pues poderlos acomodar para poder estar en todo, ¿no? Poder estar en el trabajo y ser responsable en el trabajo y poder estar con mis hijos y poder atenderlos como se requiere y qué tiempo les voy a dar y de qué calidad va a ser ese tiempo que les voy a dar. Entonces es como pues identificar para qué lo quiero hacer, ¿no? A lo mejor qué me motiva, porque en alguna ocasión comentábamos, ¿no? Es qué me está motivando, el quererles dar el mejor colegio, el quererles dar no sé, el mejor regalo de Navidad, el quererles dar la parte económica, y a lo mejor eso es lo que me motiva y a lo mejor resulta que pues no es lo que ellos en verdad necesitan ni es lo que yo en verdad tampoco necesito, porque me va a estar costando mucho más de lo que estoy recibiendo en lo económico, ¿no? Entonces es poner en una balanza qué quiero y para qué lo quiero. ¿Sí? Sí, muy importante lo que comentas, Carmen. Te estaba escuchando y estaba pensando en que todo tiene un precio, ¿no? También pensaba en una novela de Coetzee que hablaba sobre el tema de que uno solo lo siente cuando se ve descubierto, en muchas circunstancias, ¿no? Y creo que las culpas, como mencionabas tú, Adriana, pueden surgir a partir de que te empiezas a descubrir que no estás obteniendo lo que tú esperabas, que no estás cumpliendo el perfil que te habían prometido que debías ser, la mujer exitosa que va a la oficina, que deja al niño en la guardería, o la mujer que se dedica 100% a sus hijos, pero cuando te empiezas a dar cuenta que esa decisión implicó el cortar tu vida profesional, probablemente pueda surgir la culpa, y bien como tú mencionabas, Carmen, el ser conscientes del coste de nuestras decisiones puede ayudar a lidiar con estas culpas, ¿no? Sin embargo, pues tomar decisiones siempre es muy difícil porque hay algo que se queda y algo que vendrá. Antes, esta semana, el diario El País, publicaba un artículo que planteaba el asunto de la igualdad en el contexto del trabajo y la mujer, no tanto y el llevado de la casa, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a escuchar un testimonio que tenemos de personas de la red de Maternando, que nos hablan sobre pues estas disyuntivas de trabajo y maternidad, y después retomamos pues esta información, este tema, algo sobre lo que nos planteaba esta nota del País, que va muy en tono al panorama y al tema que estamos explorando el día de hoy. Mi nombre es Patricia Flores, soy trabajadora social de profesión. En el año 2011 me convertí en madre por primera vez y desafortunadamente pues no pude tener una lactancia exitosa debido a que pues por el horario laboral y el estrés que me generaba en el mismo, pues no me fue posible dedicar y atender esa parte tan importante. En el año 2015 decidí cambiarme de trabajo a donde tuviera pues la oportunidad de tener más tiempo para dedicarle a mi familia, y fue así como ahora que tengo a mi segundo bebé pues he tenido la oportunidad de vivir una experiencia distinta donde mi trabajo me ha permitido pues dedicar más tiempo a mi familia. Bueno, regresamos después de haber escuchado estos testimonios. Vemos que casi siempre la situación, como decíamos antes de ir a escucharlos de este corte, pues es la disyuntiva. No parecía que el lenguaje se plantea a partir de la I y no a partir de la O. O sea, es totalmente cero incluyente, ¿no? Les comentaba, leía este texto del periódico El País que nos hacía la reflexión de cómo se llevan las cosas al interior de las casas, ¿no? Cómo es en el hogar, en la intimidad, el reparto de las actividades cotidianas, cómo nosotros los hombres podemos acatar al cumplimiento de esas actividades. Tal vez la visión siempre es voy a ayudar a mi mujer, sin embargo lo que auténticamente está pasando es que simplemente estás haciéndote responsable de lo que te toca, ¿no? Porque pues, le voy a ayudar a cambiarle el pañal. Nada, te toca hacerlo, en algún momento dado te va a tocar hacerlo, ¿no? O le voy a ayudar a hacer la cocina a mi esposa hoy, ¿no?
o sea, los dos comen, los dos cocinan, ¿no? Pero sin embargo ellos planteaban, o el punto es que hay un eco en la vida cotidiana, ¿no? Como yo llevo las cosas en mi casa, como yo reparto las tareas, cómo son responsables, incluso ellos planteaban el asunto de, a lo mejor yo le ayudo a cambiar a la niña, ¿no? Le ayudo a cambiar al niño, pero solo y siempre y cuando me dejen la ropa ahí a la mano. No puedo decidir qué ropa ponerle, no puedo ir al cajón a sacarla. Y claro que se puede, ¿no? Pues uno no está manco, ¿no? O falto de sus capacidades intelectuales como para poder razonar y hacerlo, ¿no? Sino que hay, a lo mejor socialmente sí estamos mancos los hombres, ¿no? Como para poder decir, yo le meto las manos al trapeador, en vez de yo le voy a ayudar a mi mujer a hacer el quehacer en la casa, ¿no? Ninguno dice, yo soy responsable de mantener mi casa limpia, o de mantener a mis niños ordenados en X o Y. Aunque bueno, también en esa nota hablan ya de porcentajes y creo que en la vida cotidiana también hay información estadística muy importante que nos dice que cada vez los hombres más se meten a ser responsables de sus actividades del mantenimiento de la casa y practican esas habilidades básicas para la vida misma, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué piensan ustedes o qué reflexionarían sobre el panorama interno en la casa? ¿Cómo son las mujeres responsables casi del 100% de lo que al interior de la casa sucede, organizacionalmente y en otros contextos también? ¿Cómo esto es una cuestión cultural planteada a partir desde los hombres y cómo esto se refleja hacia el mundo laboral? ¿Cómo lo piensas tú, Carmen? Sí, yo creo que pues mucho tiene que ver, vuelvo a los introyectos, ¿no? Todo aquello que aprendimos y que jamás cuestionamos, ¿no? Todo aquello, los introyectos son todo aquello que me tragué sin masticar, que me tragué sin digerir y que, bueno, pues pretendo que me sea útil en la vida, cuando pues a lo mejor si me como una manzana sin masticarla y trato de tragarla, pues se me va a atorar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchos introyectos en cuanto a lo que son los roles y qué es lo que debe hacer el hombre y qué es lo que debe hacer la mujer. Y aun cuando ya empezamos como a romper con esos roles y a realizar actividades que según el rol no nos corresponden, pues sigue existiendo, ¿no? Esa tendencia a seguir haciendo solo lo que me corresponde. Entonces, bueno, pues las mujeres decidimos meternos, al parecer, al mundo de lo que les tocaba a los hombres, pero sin dejar lo que les tocaba a las mujeres. Entonces, pues ahora, claro que es una doble carga. Y los hombres dijeron, bueno, pues le entras, pues arréglatelas como puedas, porque aquí sigues teniendo tus actividades que te tocan, ¿no? Entonces, es real que ya hay más hombres que se involucran en las actividades de la casa y ya hay más hombres que lo hacen. Sin embargo, también seguimos como queriendo tener el control, ¿no? De lo que nos corresponde, entre comillas, porque creemos que nada más nosotros lo podemos hacer bien. Y entonces sí, le dejo la ropa del niño o de la niña, porque nada más yo sé qué le combina y qué se le puede poner de acuerdo al clima, y nada más yo sé qué va a necesitar en la pañalera, entonces pues yo te la dejo ya todo ordenadito porque tú no sabes, ¿no? Entonces es como esa necesidad de seguir controlando de alguna manera lo que se supone que me corresponde. Entonces, bueno, la verdad es que sí, recientemente hay pues muchos conflictos, ¿no? Entre las parejas por esta cuestión de los roles y de qué te toca a ti, qué me toca a mí, y entonces qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que todo esto pues debe quedar muy claro y hablarse. Hay acuerdos a los que llegamos de manera implícita y que creemos que así debe ser y nunca los ponemos sobre la mesa y los hablamos claramente, y esto me toca a mí, esto te toca a ti y así lo vamos a hacer. Esto obviamente se reproduce en las empresas, claro que se lleva a cabo a las empresas, ¿no? Porque si bien hay mujeres muy exitosas con puestos directivos, pues tendríamos como que hacer un conteo, ¿no? De cuántas son las mujeres que están en puestos directivos y que ganan súper bien comparado con los hombres, ¿no? Incluso, Carmen, nada más un paréntesis, me pregunto yo que si esas personas, esas mujeres que ocupan un puesto directivo en esa compañía, si ese puesto fuera de un hombre, ¿no tendría unos 5,000 pesitos más en el sueldo? Es muy probable, sí, es muy probable, te digo, sería interesante ponernos a revisar
tal cual, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en puestos directivos y cuánto ganan comparado con los hombres? Pero es muy probable que sí, que así sea. Y bueno, también tendríamos que checar, ¿no? De todas esas mujeres que están en puestos directivos y que ocupan puestos que les requieren pues muchísimas horas, ¿qué tantas son mamás? También sería interesante revisar eso, ¿no? Porque tú lo mencionabas, nos enfrentamos a la disyuntiva, o soy mamá o soy profesional, ¿no? Cuestión que no tendría que ser. Las mujeres, bueno, tendríamos que buscar la manera de poder combinar las dos, y a lo mejor si una empresa que me requiere 8, 10 o 12 horas no es la opción, pues bueno, busco la manera de generar mis recursos de otra forma, y entonces a lo mejor identificar para qué soy buena, qué sé hacer bien. Bueno, pues sé pintar, o sé cocinar, o sé dar capacitación, o sé dar psicoterapia, y entonces bueno, eso para lo que soy buena y eso que sé hacer, busco la manera de hacerlo en mis tiempos y acomodando mis horarios para poder estar en uno y en otro lado, ¿no? O bien, en el mundo ideal, que las empresas pues dieran esas facilidades a las mujeres, como decíamos al inicio, pues de tener horarios reducidos, de tener medios tiempos, de tener a lo mejor un lactario en la oficina para que las mujeres puedan continuar amamantando a sus hijos, etcétera. Fíjate, me gusta que lleves el tema hacia el mundo ideal, ¿no? Porque es ahí donde está la construcción, donde es el derrotero, ¿no? A donde queremos llegar. Me gustaría que Adriana nos ayudara con el asunto de la ley, ¿no? Porque para poder llegar al mundo ideal y saber qué nos gustaría construir, también me gustaría saber cuáles son las bases que tenemos actualmente, ¿no? Como legislativamente hablando, cuántos días nos tocan por incapacidad, los puedo usar antes, después. ¿De qué se trata eso, Adriana? Sí, de hecho, pues el primer paso para poder luchar y romper con estos mitos y estas tendencias es precisamente poder estar informados. Entonces, bueno, habrá que decir, aunque lo ideal es que a lo mejor una mamá pueda combinar en este momento 4 o 3 o trabajar desde home office, bueno, habrá que decir que habrá mamás que nos estén escuchando que no sea así, que trabajen pues las 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, para todas ellas que nos escuchan, es importante que todas sepamos que la incapacidad, que al momento que tú estás embarazada, tienes derecho a una incapacidad que sea 100% pagada, 6 semanas antes y 6 semanas después de tu parto. Esto es flexible y además es posible decir que si tú tienes la intención de pasar 3 o a lo mejor 2 semanas al periodo después del parto, lo hagas para que de este modo tú puedas pasar a lo mejor más tiempo con tu bebé después de que éste nazca. Entonces, esto es flexible y tú tienes el derecho de exigirlo. Por otro lado, también otro de nuestros derechos es que tú puedas promover el tema de lactancia, es decir, tienes derecho a 2 descansos extra, o sea, extra después de la hora de comida, eso es muy aparte, de 30 minutos, tú puedes acomodarlos como gustes, puedes salir temprano, es decir, 1 hora antes, o incluso puedes acomodarlos en media hora y media hora, o 20 minutos, de acuerdo a lo que se te facilite para poder establecer tu lactancia. Y bueno, también habrá que decir que tenemos derecho también a extender nuestra incapacidad en caso de que esto sea necesaria. Esta puede ser incluso hasta por 8 meses en caso de complicaciones, hablando de incluso depresión posparto, y esta sería pagada al 50%, pero de todas maneras tienes el derecho a que sea pagada. Al final de cuentas, esto es importante saberlo porque más del 45% de mamás de aquí en México no conoce esta información. Las empresas se aprovechan de esto, violan los derechos de las mamás, cuando todas las mamás tienen este derecho y tienen el acceso a poder lograrlo. Y si en tu empresa, en el lugar donde trabajas, no se te da este espacio, tienes el derecho de exigirlo, y si no es así, tienes el derecho de ir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que esto suceda, porque no es justo que esto siga sucediendo, ¿no? Bueno, tampoco se olviden que aquí en Maternando, que es una red dedicada al apoyo de maternidades saludables, podrán acercarse y encontrar información con Adriana, con Carmen, que es parte de la red de Maternando. Y bueno, retomando este asunto, ¿cuál es la construcción ideal? Yo he sabido de empresas que están certificadas por ser una compañía saludable, o todos en algún momento dado creo que escuchamos historias de que trabajar en Google está súper cool porque hay lugares para dormir y todo esto.
Pero ¿cuál sería el panorama ideal, tal vez, para poder mezclar estas situaciones de la vida humana? Bueno, si no hubiera reproducción, si no hubiera maternidad, no habríamos llegado al momento que estamos de la historia de la humanidad. ¿Cómo llegar a mezclarlo de forma saludable? Implica romper panoramas económicos, muchos introyectos que mencionabas, pero ¿cómo vomitar todo eso que nos comimos sin saber que tal vez lo queremos reproducir y no nos funciona, y empezar a hacer nuevas fórmulas? ¿Y hacia dónde ir, Carmen? Pues yo creo que en el momento que te das cuenta de que no, como tú bien decías, Pablo, que no estás obteniendo lo que esperabas obtener, yo creo que es en el momento justo como para empezar a hacer algo distinto. Y entonces sí, tienes que romper con mucho, pues tienes que de entrada pues darte cuenta que no te está funcionando lo que estás haciendo y que a lo mejor en lugar de estarte dando el beneficio que tú esperabas, pues te está desgastando más y le estás dando más de lo que estás recibiendo. Entonces de entrada me doy cuenta, ¿no? Y el empezar a hacer cosas distintas, pues yo creo que sí requiere de mucha conciencia, pues, de mucho contacto con uno mismo, de mucho contacto con, a ver, ¿qué quiero en verdad y para dónde voy? ¿Y qué me va a implicar? ¿Qué me va a implicar? Pues a lo mejor salirme del sistema, ¿no? Tal cual, de todo lo que me han dicho, como debe ser. La mayoría, o te puedo decir todos los sistemas en los que vivimos, pues son masculinos. El sistema religioso, el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, o sea, generalmente están regidos por la parte masculina. Entonces es importante que la parte femenina se empiece a poner sobre la mesa y que se empiece a trabajar desde la parte femenina, porque muchas mujeres hemos querido trabajar desde la parte masculina y pues no, o sea, hay que trabajar desde la parte femenina, tratando de llevar esa parte femenina a los sistemas, o bien haciendo porque esos sistemas pues comiencen a derrumbarse y empezar a hacer unas estructuras diferentes. Entonces yo creo que es bien, bien importante darnos cuenta, pues en realidad, ¿qué queremos? ¿Queremos estar dentro de los sistemas con todo lo que implica o queremos empezar a salir y empezar a formar algo nuevo? ¿Cómo formar algo nuevo? Pues desde el ejemplo que damos a nuestros hijos, ¿no? De cómo empezamos a vivir, qué empezamos a transmitirle a ellos. Yo que tengo hijos varones, pues ellos ven cómo su papá pues pone la lavadora, lava los trastes, les da la ropa, o sea, cómo se puede quedar con ellos un fin de semana sin que yo esté, o sea, y que lo hacemos de manera distinta, por supuesto que lo hacemos de manera distinta, pero él desde lo suyo lo hace bien y yo desde lo mío lo hago. Entonces, que ellos empiecen a ver eso, pues, que ellos empiecen a ver lo que implica trabajarle a una empresa, que ellos pues lo han visto con su papá, lo que implica trabajarle a una empresa muchas horas, que ellos empiecen a ver lo que implica trabajar de manera independiente, o sea, que ellos empiecen a ver como las distintas posibilidades que hay, pues para que ellos en su momento elijan y ellos vean, pues, o sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Si en algún momento deciden ser empresarios, bueno, pues ¿qué tipo de empresarios van a ser? Si van a fomentar maternidades saludables o van a ser, pues como la mayoría de las empresas que existen ahora. Si deciden no ser empresarios y deciden trabajar por su cuenta, pues igual, ¿qué van a hacer y cómo lo van a hacer? Yo creo que mucho es empezar a hacer cosas distintas y que pues las nuevas generaciones vean esas nuevas opciones. O sea, la construcción del espacio público, como en muchas ocasiones a lo mejor entre la gente que se dedica a construir sociedad, le va a resultar un lugar común, pero la construcción del espacio público siempre es desde casa, ¿no? Me parece que es como una idea muy, muy clave en el aspecto de construir nuevas sociedades. Vamos a escuchar una cápsula que nos preparó Adriana sobre datos de estadística, datos duros sobre cómo está el panorama aquí en Jalisco, sobre todo del aspecto del trabajo y la maternidad. En el estado de
Jalisco, las mujeres que son mamás tienen una menor calidad de vida comparada con los hombres y mujeres que habitan en nuestro estado. De manera específica en el trabajo, habrá que decir que solo el 35% de mamás tienen un trabajo permanente y estable, al cual dedican por lo menos de 8 a 9 horas diarias para poder tener un sueldo estable que les permita mantener a su familia. Esta situación les resulta estresante. De hecho, habrá que decir que por lo menos el 80% de mamás se autocalifican como estresadas, como mermadas en su calidad de vida. Esta situación trae consigo consecuencias en el ámbito social y familiar en el cual las mamás se desenvuelven. Habrá que decir que por lo menos el 80% de mamás de nuestro estado presenta síntomas de estrés, los cuales pueden desembocar en aspectos depresivos, psicosis, entre otras acciones que merman su calidad de vida. Por ello, es necesario comenzar y actuar con nuevas acciones y propuestas que promuevan un trabajo amigable con la maternidad. Bueno, regresamos de esta cápsula que nos plantea algunos datos duros. Nada, para cerrar ya este podcast, este programa, ¿cuáles son las alternativas? Ya vimos pues que tenemos la disyuntiva, que es indispensable construir desde el hogar nuevos panoramas para que puedan surgir pues nuevos contextos en las empresas, ya que hay esta réplica del hogar a lo profesional. Pero también actualmente cómo se resuelven, es decir, qué pasa cuando una chica, cuáles son los caminos que toman una chica que es mamá, se da cuenta que no le puede jugar al licenciado porque tiene que ser casi un hombre en la oficina y los hombres no tienen hijos, por lo tanto es como algo que no completa, tiene que cortar su vida profesional o tiene que cortar su vida como mamá, o cuál es la tercera vía, qué es lo que ustedes han visto que se resuelva actualmente. Adriana, Carmen. Bueno, por ahí en la red tenemos a varias profesionistas. Carmen es una de ellas. Ella trabaja por su cuenta, trabaja desde lo que ella conoce y desde lo que ha logrado. Y bueno, esta ha sido una alternativa bastante buena para estas mamás, para poder combinar ambas cosas, pero también habrá que decirlo, en Maternando estamos buscando precisamente romper esta parte, estos mitos en las empresas, y estamos buscando crear estos espacios para que las mamás puedan combinar ambas cosas. Entonces, si de quien nos está escuchando tiene el interés o la firme convicción de poder lograr de poder llegar a lograr esto, nos puede enviar su currículum a través de nuestros datos de contacto y con gusto podemos darle seguimiento a esa estrategia. Habrá que decirlo, es algo que apenas está impulsando, es algo que no tiene mucho tiempo, no es tan rápido como a veces nos gustaría que fuera, porque es todo un reto también para nosotras abrir este espacio, pero poco a poco estamos intentando lograrlo. Por otro lado, pues también Carmen es quien nos está apoyando mucho en este sentido. Y bueno, también yo creo que a lo mejor otro de los retos en este apartado es también nosotras mismas como mujeres, como mamás, que muchas muchas que nos escuchan, pues se atrevan a romper esto, ¿no? Al final, por otro lado, y para cerrar, yo creo que el apoyo de la familia es fundamental. No sé cómo haya sido tu experiencia, así muy, muy breve, Carmen, al final en este nuevo apartado de ser mamá emprendedora. Sí, pues, bueno, por un lado, ciertamente, si hay alguna empresa que nos escuche y que diga, bueno, nosotros queremos fomentar las maternidades saludables, excelente, acérquense a nosotros, con todo gusto les ayudamos con el proceso de selección de su personal enfocado, bueno, pues a fomentar las maternidades saludables. Igual, como decía Adriana, si estás en búsqueda de empleo, mándanos tu currículum. Y por otro lado, como me preguntabas, Adriana, ¿cuál es la función de la familia? Pues es muy importante tener una red de apoyo. Una vez que decides continuar con tu vida laboral, es esencial tener una red de apoyo. Desde el momento en el que tomas una llamada,
que te hablan para hacerte una entrevista, para programarte una entrevista. Es esencial tener a lo mejor quien te cuide ahí al chiquito para poder salir y tomar la llamada tranquila, porque lo más probable es que si te escuchan ahí con el niño llorando y en el grito y demás, van a decir gracias, bye, no es una candidata apta. Entonces, una vez que decides integrarte ya a laborar en una empresa, igual, ¿quién te va a apoyar si el niño se enferma? ¿Quién te va a apoyar si tienes que entrar más temprano, si tienes que salir más tarde? ¿Quién te lo va a cuidar? ¿Quién te lo va a recoger? ¿Cómo le vas a hacer? Es esencial tener una red de apoyo, que si es la familia, pues está excelente, ¿no? Si es tu pareja, si es tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, la cuñada, los suegros, excelente. Si no tienes esa red de apoyo familiar, bueno, pues entonces, ¿quién más? ¿Cómo le vas a hacer? ¿De quién te va a echar la mano para poder pues atender esas situaciones que en muchas ocasiones pues son inesperadas, ¿no? Y en el momento menos oportuno, ¿no? Fíjate, yo pienso ahorita, hay diferentes contextos laborales, ¿no? Pensaba lo que comentabas, Adrián, en un principio de los call centers. Inclusive en un call center se podría llevar a un niño de cierto grado de edad, lo sé porque he estado ahí, no hablo sin saber, ¿no? Y lo planteo también como en mi experiencia, yo como hombre, en muchas ocasiones como hombre que cuida a sus hijos, he ido a hacer scoutings, yo me dedico al asunto de la producción, scoutings, he ido a juntas directivas, a juntas de producción. Incluso mi esposa ha ido a grabar, mi esposa también se dedica a la producción audiovisual, ha ido a grabar series para televisión de canales internacionales públicos, del gobierno del estado o de universidades aquí en Guadalajara, cargando a la bebé. Y probablemente es el contexto que nos lo permita, ¿no? El contexto de nuestro trabajo, ¿no? Tal vez alguien que trabaje en Salminas o en Solectrón, por la naturaleza de su mismo empleo, no es seguro llevar al niño. Sin embargo, si se revisara con las personas los lugares de trabajo, se hicieran evaluaciones, se adecuaran instalaciones, podríamos empezar a hacer otro tipo de dinámicas de ser más amigables con el hecho de la maternidad, con un hecho natural de nosotros mismos. No sé si hay algo más que quieran aportar antes de cerrar el programa. Simplemente recordarles y hacer mucho énfasis en esta parte de que es cierto que es todo un reto, es cierto que no es sencillo, pero también tiene que ser muy cierto y estamos luchando por eso, de que cualquier mamá o cualquier familia que pase por alguna situación de las que hablamos, no solamente en este programa, sino en los anteriores, no están solos y pues tienen el apoyo. Maternando es una organización, hay muchas más personas que pueden apoyarles y que no tengan el miedo y que tengan sobre todo la confianza de acercarse con nosotros. Con esto pues cerraríamos el programa, los esperamos en nuestros siguientes podcasts, con gusto también recibimos sus comentarios y sugerencias, sobre todo con la intención de crear nuevas perspectivas sobre maternidad. Agradezco el apoyo de Carmen, la especialista en recursos humanos, muchas gracias Carmen, y también gracias por formar parte de la red, y gracias a Pablo por apoyarnos siempre con este tema de la locución. Se despide Adriana y nos vemos hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Lo que acabas de escuchar es un contenido generado por Maternando y esperamos sea útil para ti. Recuerda que puedes escucharlo de nuevo en nuestra página de Facebook en @maternando Jalisco. Maternando, construyendo maternidades saludables.